Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en una noche especial y fundamentalmente buceando en la historia argentina, en la que debemos conocer y en la que debemos ahondar, y hoy tenemos la posibilidad de hacerlo. Damas y caballeros, bienvenidos a la presentación del libro Autobiografía del General Manuel Belgrano, editada por Juan Pablo Bustos Tames. Pocas personas saben que el general Manuel Belgrano escribió sus memorias donde reseñó los aspectos más sobresalientes de su vida. Lamentablemente las mismas quedaron inconclusas. ¿Quién fue realmente Manuel Belgrano? En esta obra el prócer habla con su propia voz. Lejos de los mitos escolares, esta autobiografía única y conmovedora nos revela el hombre detrás del héroe. Ilustrado, valiente, honesto consigo mismo y con su tiempo. Vamos a recibir a la bandera de ceremonia que va a presidir este acto poniéndonos de pie. La bandera y el himno nacional son los símbolos patrios más representativos de una nación. Identifican a un pueblo soberano a la faz del concierto de las demás naciones del globo. Ahora, en presencia de nuestra insignia patria, para entonar las estrofas del himno nacional argentino, invitamos al tenor Ramón Poliche. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Desde su juventud en Europa y su lucha solidaria por modernizar el virreinato hasta su inesperada transformación en jefe revolucionario y militar, Belgrano se narra con franqueza. No oculta sus dudas, sus errores ni sus dolores. Reflexiona sobre sus batallas, su pensamiento político y su compromiso inquebrantable con la educación, la justicia y el bien común. Esta nueva edición, cuidadosamente anotada y contextualizada, rescata una joya testimonial de nuestra historia. No es solo un documento valioso, es una guía moral, un espejo profundo para pensar la Argentina que fuimos, que somos y que aún podemos ser. Una lectura imprescindible para descubrir o redescubrir al Belgrano más humano, más íntegro y por eso mismo más grande.
A continuación, y en homenaje a los ancestros italianos del general Manuel Belgrano, el tenor Ramón Poliche cantará para ustedes O Sole Mio. Este evento está organizado por el Centro de Investigaciones Tucumán, CIT, de la Fundación Federalismo y Libertad, y cuenta además con el apoyo y la participación de las siguientes entidades: el Fortín Gaucho Virgen Generala, la Asociación Cultural Sanmartiniana de Tucumán, Confederación Gaucha Argentina, Damas Patricias Belgranianas, la Agrupación Belgraniana 27 de octubre 1812. Para proseguir con la realización de este acto, vamos a proceder a despedir a las banderas de ceremonia que nos han acompañado. Muy bien, pueden tomar asiento.
Este libro ha sido galardonado con la marca Tucumán que distingue a los productos y servicios tucumanos de calidad y ha sido declarado de interés cultural por el Ente Cultural de la provincia de Tucumán. En esta obra Belgrano no aparece como el prócer de mármol, sino como el hombre de carne y hueso, apasionado, lúcido, atormentado, visionario. Este libro, escrito por su propia mano, es una confesión histórica, un legado íntimo, un grito de conciencia. En esta autobiografía inacabada y poderosa, Belgrano repasa sus orígenes, sus ideales, sus fracasos y sus convicciones más profundas. Narra cómo un joven abogado ilustrado, formado en Europa, terminó empuñando luego las armas por una causa en la que creía más que en su propia vida. A continuación, el ballet folclórico dirigido por Miguel y el Madiosques Dupuy nos ofrecerá una selección de danzas tradicionales argentinas. Vamos a recibirlo con un aplauso. Porque la noche que te trajo te llevó y no ha dejado sin respuesta al corazón. Porque si sabes que este amor era sincero, me dejó con el te quiero desangrándose en mi voz. Porque si sabes que este amor era sincero, me dejó con el te quiero desangrándose en mi voz. Porque la noche que te quise no duró y tus caricias se escaparon con el sol. Porque no pude con la noche hacerte mía y hoy eres la melodía que inconclusa se quedó. Para encontrarme con tu amor salgo a buscar aquella noche desvelada de los dos. Amanecido me ven pasar los caminos, solitario y peregrino, preguntando por tu amor. Amanecido me ven pasar los caminos, solitario y peregrino, preguntando por tu amor. La noche con el día se encontró, que le costaba detenerse un poco más. Si aquella luna me la hubiera entretenido, nuestro amor había tenido algo más de eternidad. Si aquella luna me la hubiera entretenido, nuestro amor habría tenido algo más de eternidad. Porque la noche no me quiso acompañar y hoy me ha dejado a pleno sol el corazón. Quiero la noche que te trajo hasta mis brazos, quiero que vuelvan tus pasos a la noche de los dos. Encontrarme con tu amor, salgo a buscar aquella noche desvelada de los dos. Amanecido me ven pasar los caminos, solitario y peregrino, preguntando por tu amor. Amanecido me ven pasar los caminos, solitario y peregrino, preguntando por tu amor.
Muchas gracias. Ballet de Miguel y Elma Diosques Dupuy. En esta autobiografía del propio general Manuel Belgrano describe sus batallas, las intrigas políticas, los dolores del mando, pero también los sueños, una educación para su pueblo, una economía moderna, una patria libre de injusticias. Con una honestidad que estremece, Belgrano no intenta justificarse ni glorificarse. Escribe para entenderse a sí mismo, para dejar testimonio, para que sepamos qué lo movió a luchar hasta el final. Martín Villagrán San Millán es un prestigioso abogado salteño, destacado profesor de la Escuela Superior de Guerra de la Nación, miembro del Instituto Bohemesiano de Salta y fue miembro del número del ex Instituto Nacional Belgraniano y su último vicepresidente. Fue profesor universitario en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Argentina de la empresa La UADE. Fue también prosecretario académico, secretario de Extensión Universitaria y consejero de posgrado de esa misma universidad, asesor de su rectorado. Su desempeño, además, como vicerrector institucional de la Universidad Favaloro. Es autor de un sinnúmero de libros, publicaciones, artículos de investigación y divulgación histórica. Ha sido expositor en diversos congresos, simposios y conferencias sobre historia argentina. Vamos a invitar a presentar la obra al doctor Martín Villagrán San Millán. Gracias. Buenas noches. Bueno, después de la presentación esta que tuvo la gentileza de acá de hacer el amigo, uno no sabe si está por dar una charla o si está escuchando su propia necrológica, ya con todas las cosas estas infernales con las que tuvo que pasar, a veces con mérito, a veces por suerte y otras veces porque alguno se equivocó. Pero lo cierto es que todas estas cosas nos permiten estar hoy acá, en esta querida ciudad de Tucumán, para recordar al general don Manuel Belgrano. Y cuando uno dice Belgrano, se llena la boca de orgullo, se llena la boca de historia, se llena el corazón de patria, porque realmente estamos en presencia, en el recuerdo de una de las figuras fundamentales en el sentido de fundación, de los que fundaron esta patria, de los que la hicieron, la soñaron, la imaginaron, por la que pasaron tantos momentos tan tristes y algunas veces les tocó compensar ellos a través de lo que fue la inmensa alegría y la plenitud de la victoria, creyendo que de esa manera se lograba lo que era solamente una esperanza y que en gran medida lo sigue siendo. Esto es lo que nos da, digamos, no una visión desesperanzante, sino por el contrario, yo creo que es un momento más que oportuno el poder estar dándole a Manuel Belgrano una visión de contemporaneidad. ¿Qué es Belgrano hoy, aquí, ahora, para nosotros? No simplemente el recuerdo donde uno dice, sí, esto es lo que pasó alguna vez y se lo tragó la historia. A Manuel Belgrano no se lo tragó la historia, no se la va a tragar la historia. Manuel Belgrano sigue estando con nosotros porque nos sigue enseñando, nos sigue marcando un camino, nos da un derrotero y nos da sobre todo un imperativo ético categórico donde nos dice cómo es posible vivir cuando los desafíos siguen siendo para cada generación desafíos fuertes, desafíos grandes. Y cada generación tiene sus propios desafíos. Y a nosotros nos toca lo que nos toca, y nos ha tocado casi diría como aquella maldición china que decía, ojalá te toquen vivir tiempos interesantes,
Porque los tiempos interesantes desde el punto de vista histórico son aquellos tiempos donde suceden cosas, donde se producen hechos, donde la dialéctica se hace presente de manera permanente. Y la conflictividad, la incertidumbre y tantas otras cosas de las cuales somos testigos, y testigos privilegiados los que ya tenemos la cabeza plateada. Como decía una vieja tía mía que vivía en Buenos Aires, subía a los colectivos en la época que todavía se guardaba ciertas formas y demás. Entonces subía y decía: hijito, mira, cabeza de plata, cola de lata, levantate y dame el asiento. Pues, todas esas cosas que han ido pasando y el único mérito que hay en definitiva de las canas que portamos es que nos ha dado la posibilidad de poder ir viendo transformaciones que al principio, como todas las transformaciones, primero nos llenan de cierto grado de incertidumbre. La incertidumbre nos genera cierto grado de angustia, y la angustia de desesperación o de un aferramiento hacia el pasado. Pero el pasado, cuando estamos hablando de Manuel Belgrano, en realidad es un resorte, el resorte que se tensa, se va hacia atrás, retrocede. Y la misión del resorte no es quedarse frenado en el punto cero, sino que de allí la misión del resorte es impulsarnos con la mayor fuerza posible para darnos futuro, para darnos lo que sigue, para transformar el presente. Y esa transformación del presente la vemos cuando ya con toda claridad lo expuso acá el señor que hacía la presentación, diciendo de qué se trata el libro, de qué se trata la autobiografía, cuáles son las condiciones de la autobiografía desde el punto de vista de su expresión, de transmisión de un testamento moral. Una autobiografía chiquita, incompleta, pero al mismo tiempo grandiosa, paradojalmente, porque en la grandiosidad de esta pequeña biografía es donde se puede apreciar realmente lo que es esa condición extraordinaria de maestro del general Belgrano. Pero maestro de la vida, el hombre que viene a partir de una sinceridad extraordinaria, la más difícil de las sinceridades, que es la sinceridad consigo mismo. El hombre que dice: yo acá voy a dar testimonio, y voy a dar un testimonio dentro de lo que puedo darlo con la mayor, no solamente certeza, sino haciendo una autovaloración que es muy importante determinar. Primero, que tal como lo cuenta Juan Pablo en ese prólogo realmente magistral que logró hacer, él nos dice que esto es fruto de algo que normalmente suele ignorarse, no suele tratarse en la biografía de Belgrano, que son los exilios de Belgrano. Esto es muchas veces el relato histórico. El relato trata de dar con sencillez y transformar en cosas, digamos, fácilmente entendibles, fenómenos que son complejos, que son dinámicos, que son contradictorios, pero que en el momento de escribirse dicen: lo vamos a hacer con la mayor objetividad. Y la persona que escribe sus memorias, su autobiografía o hace un memorial, muy difícilmente va a poder cumplir con esa autoimpuesta prescripción de la objetividad. Y no lo va a poder hacer porque quien escribe, quien lo hace, quien testimonia, no es un objeto, somos sujetos. Y como tales producimos hechos y actos que son subjetivos, para bien y para mal. Y en la autobiografía del general Belgrano vemos que esto se produce en el momento en el cual
toda aquella persona que va a dejar testimonios de vida tiene tiempo para hacerlo y tiene la disposición de ánimo, además del tiempo, para poder hacer un testimonio de los hechos que ha vivido, dándose a sí mismo la oportunidad de justificarse o de explicarse o de pasar tremendas facturas. Porque también de esto el relato histórico en la autobiografía también es una muy buena oportunidad para pasar facturas a enemigos de distinto calibre que en definitiva todos y cada uno de nosotros supimos conseguir en la vida, puesto que estamos, por lo menos en lo que a mí respecta, muy alejados del grado de santidad y ya me he resignado a no tenerlo. Entonces, cuando uno da testimonio, dice, ¿qué ha hecho en la vida? ¿Y por qué lo hice? ¿Y quiénes son los que obstaron o obstaculizaron o impidieron hacer las cosas? Y es la gran oportunidad para castigar, como decía el bueno de Joaquín Castellano, cuando se quiere castigar con bronca, que hay que hacerlo con las cuerdas de la guitarra, decía, ¿no? Bueno, en el caso de la autobiografía de Belgrano, no les voy a contar el prólogo porque para eso compren el libro, que vale la pena porque es un prólogo extraordinario. Y en lo que hace al relato en sí mismo de la autobiografía, hay algunas cosas que me interesa muchísimo destacar dentro de los 3 momentos que elige Belgrano cuando está exilado, rajado, puesto en condición suspensiva, con punto suspensivo en Santiago del Estero, de donde era la familia de su madre, los González. Entonces, ahí con ese tiempo dice, bueno, yo tengo cosas para contar. Y entre las cosas que voy a contar, dice, voy a hacer con método, comenzando por el principio. Y el principio es su infancia, su adolescencia, su formación, su viaje a España, el mundo académico, el mundo social, el mundo económico, las transformaciones extraordinarias que estaban sucediendo en un momento donde en toda la civilización occidental era momento de cambio, de tensión, de violencia, de lucha. Todas esas cosas pasaban y él era un testigo privilegiado y comprometido desde el punto de vista académico, ideológico y realmente esperanzado. Todo esto lo va contando y dice, ¿y cómo termina esta historia de mi formación y la transmisión de esos conocimientos a partir de lo que ha sido la recepción de esa formación? Secretario perpetuo del consulado, la autoridad económica, pero no solamente económica. La economía no es una ciencia ni exacta ni forma parte de las ciencias exactas. La economía forma parte de las ciencias sociales. El conocimiento económico tiene un fin, tiene un destino, tiene una meta, tiene un método que es para lograr que las personas humanas podamos tener un aprovechamiento de recursos con eficiencia en procura de la búsqueda de la seguridad, de la felicidad, de la libertad, de todos esos bienes que se gestionan a través del conocimiento económico. Y entonces, esta era realmente la primera persona que va a venir al Río de la Plata con una formación económica, no porque no hubiese otros que lo conocían y que estaban en condiciones de transmitir conocimientos, pero lo que había sido la experiencia europea de Belgrano lo pone en una situación realmente de privilegio y en condiciones de hacer un aporte a esa pequeña ciudad situada en el fin del mundo, periférica a todo, y que le tocó, como decía Tucídides, que decía que los pueblos fuertes nacen lo que pueden, pero los débiles sufren lo que deben, hablando de la guerra del Peloponeso. Pero nosotros también nos cupo en su momento vivir, como en la guerra del Peloponeso, lo que eran las ciudades-estados que eran periféricas. Y eso era Buenos Aires, que por eso recibe la visita en 1806 y 1807
de los señores ingleses y que vienen dentro de lo que había sido buscando la revancha del año 1805 con las victorias napoleónicas, la fracasada invasión de Inglaterra, luego la victoria de Trafalgar, y llegan acá, pero no llegan porque venían buscando las grandes riquezas que no existían, porque la única que existía y que era la que les proveía de recursos era el Potosí, que estaba en el Alto Perú, a muchos kilómetros de Buenos Aires. Y Buenos Aires lo que sí era eficiente era el administrador de los recursos que le venían por derecha, pero particularmente en la eficiencia que tenía en el manejo del contrabando, que lo hacía con gran eficiencia y que en el norte eran beneficiarios también de eso, toda vez que el mercado introductor estaba en Buenos Aires, en la intermediación se hacía acá en el norte argentino, Tucumán, Salta, Jujuy, y luego el mercado consumidor estaba en el Alto Perú. Los comerciantes de Buenos Aires le vendían a los del norte al fiado, los del norte llevaban las mulas y cargando las mulas la mercadería, que vendían luego en el Alto Perú, vendían la carga, vendían la mula, cobraban en dinero amonedado y en piñas de plata, con lo cual pagaban a los porteños el crédito que le habían dado. De ahí lo que vino posteriormente, a partir de 1810, esa alianza entre el norte, lo que luego sería el norte argentino, que era el centro del Río de la Plata, con los cabildantes, que eran también comerciantes que daban el crédito. Porque de ahí a decir que en realidad el Cabildo de Salta, por poner algunos de los cabildos, apoyó al Cabildo de Buenos Aires porque habían leído a Rousseau, Voltaire y Montesquieu, es una imaginación realmente extraordinaria. Lo que sí habían leído muy bien eran las notas de crédito que se recibían y cuál era el balance a fin de año, sabiendo cuánto debían y cuántas mulas habían recibido. Entonces, todas estas cosas, el que tenía un sentido de realidad extraordinario era Belgrano. Y Belgrano, cuando va contando todo esto del consulado y las medidas que tomaba en materia social, transporte, vinculaciones, inventa unos premios. Y los premios que inventa son a la industria, al trabajo y a la educación. 3 pilares que son de la escuela clásica de David Ricardo: trabajo, capital e ideación. Y esas 3 cosas las dice Belgrano de la manera que al día de hoy sigue siendo un imperativo, algo que tenemos que hacer, que todavía no está suficientemente cumplido. Educación, trabajo e industria. Y eso lo decía desde el consulado. Y encima al pobre Belgrano le toca una vida que en términos de existencia, que es inversa. Porque normalmente en la historia de la humanidad lo que se trata, lo que se procura es, frente a un modelo agotado, tener una revolución. Y la revolución tiene como objetivo transformar una realidad para luego cimentarla en una nueva realidad. Y acá lo que pasa es, vamos viendo que Belgrano tiene una vida que es al revés. Comienza con una actividad arquitectónica a través de lo que es el consulado, para crear cosas, para reglamentar cosas, para darle modernidad, para tratar de hacer de este suburbio periférico de la humanidad que es Buenos Aires un lugar de creación, de imaginación, de conocimiento, de rigor intelectual, todas esas cosas. Y viene esta fractura tremenda a todo lo que era el aporte ese arquitectónico. Viene una interrupción y viene la revolución. Y viene entonces Belgrano revolucionario.
pero revolucionario, profundamente revolucionario, en todo lo que significa el término revolución, revolver, meterle una transformación a través de un proceso normalmente violento y rápido. Y en la revolución, que como decía el maestro Alperín Dongui, dice, vivimos tiempos donde tenemos que salir todos los días a explicar que la Revolución de Mayo fue revolución y que la guerra de la independencia fue guerra y que duró un montón de años. Entonces, cuando Belgrano comienza protagónicamente su formación y su compromiso militar, que mucha gente hace hincapié en su condición de abogado y que lo de militar era una cosa casi hasta desdorosa porque pobre tipo tuvo que calzar botas y espada. Él tenía una buena formación dentro de lo que eran las milicias urbanas que conformaban la organización militar de principios del siglo XIX y había alcanzado el grado de mayor. Ahí Belgrano va a ser uno de las personas que tiene un coraje cívico extraordinario. Es uno de los poquísimos que en la ciudad de Buenos Aires no va a prestar juramento de obediencia y lealtad al rey Jorge de Inglaterra cuando los ingleses se apoderan de Buenos Aires y los distinguidos funcionarios reales y religiosos prestaron ese juramento. Para sustraerse a tal cosa se va a la banda oriental y va a volver luego con los ingleses afuera. Ahí ya comienza uno a ver que hay una disposición de ánimo de tomar compromisos muy fuertes. Va a seguir todo esto, va a venir luego, ¿se acuerdan? La primera tentativa de junta, la del 1 de enero de 1809, la de Álzaga, donde va a haber hechos de sangre y enfrentamientos entre las milicias urbanas criollas y las milicias urbanas que respondían a la formación de los realistas de origen hispánico. Y van a ganar los criollos y van a desarmar a los otros y no va a ser posible que se cree la primera junta que iba a ser dirigida por Álzaga. Y luego va a seguir todo este proceso y va a venir entonces la primera junta de gobierno en el Río de la Plata. El 22 de mayo es la primera junta. Pero no es la primera junta de gobierno patrio, es la primera junta de gobierno que la preside el depuesto virrey y que va a fracasar esto y el 25 de mayo va a ser la primera junta porque Belgrano dice por mi honor que si el virrey depuesto sigue siendo el presidente de la Junta, o sea, el capitán general de lo que era el virreinato, o sea, la disposición de toda la organización militar, como diríamos ahora, tenía los fierros. Y es el que va a catalizar todo lo necesario para que se dé el 25 de mayo de 1810. Y en ese mismo año, como vocal, y lo cuenta él, dice, me designan para hacer la expedición al Paraguay con todo lo que eso significó. Desde el punto de vista militar, un esfuerzo extraordinario, el fracaso de la inteligencia en tanto conocimiento previo destinado a la consecución de un objetivo, y finalmente sembró una semilla que vino a fructificar en el tiempo, que fue la autonomía de Paraguay, que no se tiró en ningún momento contra la Junta, los gobiernos centrales, contra Buenos Aires y contra la revolución. No colaboró, pero tampoco se opuso y tenía medios para hacerlo, como lo había demostrado. Pero ahí comienza también a surgir una cosa muy importante en lo que es Belgrano,
el pensamiento a partir del ejercicio de las virtudes cardinales. Y no es casualidad que el monumento a la batalla del 20 de febrero en Salta, el monumento a la victoria de Belgrano, en los 4 puntos cardinales están expresadas las virtudes cardinales, que fueron las virtudes que lo caracterizaron al general Belgrano: justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Y lo vamos a ver, cada una de esas virtudes, cuando le cupo ejercer mandos políticos que le cupo en más de una oportunidad y en más de un teatro de operaciones. La justicia. Pero la justicia es también la que tiene que ir acompañada de la prudencia. Y la prudencia son las primas hermanas del otro, de la templanza y de la fortaleza. Virtudes que se vieron en el momento de la victoria, tanto en Tucumán como en Salta, como en el momento de las graves derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Había que tener fortaleza, había que tener templanza para no desfallecer y seguir creyendo en el objetivo propuesto por la revolución, que era propender a la autonomía primero y a la independencia posteriormente. Ya termino, Juan Pablo. Y pues lo que pasa es que el tema de Belgrano, a vos te consta, es un tema que me apasiona, y es como el suizo ese que le preguntaban la hora y contaba la historia de la relojería en Suiza. Bueno, con Belgrano me pasa una cosa parecida. Y entonces las virtudes cardinales en la actuación de Belgrano son las que van a darle esa legitimidad histórica que hace que siga siendo un modelo a imitar, el maestro al que debemos escuchar, a ese hombre que nos está pidiendo educación, que nos está pidiendo industria, nos está pidiendo trabajo y sobre todo nos está pidiendo el compromiso con la patria. Y eso, muchas veces uno se emperra en quedar metido con todo lo que pueden ser las cosas disvaliosas. Pero esta Argentina, que tiene cosas disvaliosas y que tenemos conflictividades y tenemos tantos otros problemas, sin embargo también esta Argentina ha tenido un hombre como Favaloro que nos ha recordado el pensamiento sanmartiniano y el pensamiento belgraniano, invitándonos permanentemente a decir que no existe éxito en ninguna profesión, arte, oficio o actividad si no es basada en el esfuerzo, en el trabajo y en la honestidad. Y ese son entonces el mensaje que nos dan Belgrano, Favaloro, los belgranianos, quienes todavía tenemos una esperanza, pero que la esperanza, si no está basada en estas virtudes belgranianas, va a ser una ilusión sin destino. Pero si queremos tener destino, acordémonos de Belgrano y compremos el libro de Juan Pablo, que ya me está urgiendo para que me vaya. Gracias. Bueno, vamos a seguir adelante. Esta edición recupera los manuscritos dispersos escritos por el propio general Manuel Belgrano, donde habla de sí mismo con notas de Mitre y Paz y los devuelve al lector del siglo XXI con claridad y contexto. Es una obra insoslayable para estudiar nuestro pasado que no ha tenido la difusión que se merece. Invitamos a Juan Pablo Bustos Tames a presentar la autobiografía del general Manuel Belgrano. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes a este evento que es un homenaje al general Belgrano en realidad, ¿no? Él es el verdadero autor de esta obra. Bueno, arrancamos con los agradecimientos a la Fundación Federalismo y Libertad, de la cual dirijo el Centro de Investigaciones Tucumán, el CIT, que nos ha permitido realizar este evento, sobre todo en las personas de José Guillermo Godoy, un amigo y presidente de la Fundación, y de Dana Caringeli y de José Salas, que están acá presentes, que nos han colaborado en este evento. Agradecemos también al Fortín Gaucho Virgen Generala,
que siempre nos acompaña, ha estado presente con sus banderas y estandartes para darle un marco patriótico en esta oportunidad. A un gran amigo, Marcelo Caferro, que ha sido y es hasta acá nuestro maestro de ceremonias, por el cual voy a pedir un fuerte aplauso, es realmente muy profesional. Marcelo. Por Ramón Monchi Poliche, nuestro tenor, que también ha sido extraordinario. Muchas gracias, Monchi, por tu aporte, tu participación. Por Jorge Bolañez, un amigo que siempre nos ha respaldado también para poder organizar este evento. Agradecerle también al Ballet Folclórico de Elme de Miguel Diosques Dupuy, que están allá los chicos, así que también un gran aplauso para ellos. Gracias por todo. A mi familia, mi señora que está acá, mis hijos, a Luli, que es diseñadora multimedial y gráfica también, que es la que ha diseñado la portada de la obra de esta autobiografía del general Belgrano. Gracias, Luli, por tu presencia y tu colaboración. A todos mis amigos acá presentes, gracias a todos ustedes. Y a mis compañeros también de trabajo de la universidad, gracias también por estar presentes. Y voy a pedir un gran aplauso para mi amigo Martín Villagrán, que me ha precedido en el uso de la palabra y como un buen salteño nos ha dado una excelente introducción a lo que sería esta obra. Esta obra ha sido declarada de interés cultural por el Ente Cultural de la provincia de Tucumán. Esta es la resolución correspondiente 2648/01 del 2025. Ha sido también merecedora del sello de distinción Marca Tucumán, que distingue a todos los productos tucumanos de calidad nacional e internacional. Esta es la portada del libro, donde tomamos una imagen del general Belgrano, muy probablemente atribuida a François Casimir Carbonnier, que creo que lo caracteriza muy bien porque nos está mirando y nos está dando quizás su opinión, su visión, su idea, en una forma muy, muy pura. Esta autobiografía del general Belgrano es un libro muy breve, muy corto. Ustedes lo pueden tener leído quizás en una semana, quizás se ponen en 2 días o 3 días. Es bastante corto. No ha sido escrita como un libro, fue escrita como una memoria por él y tampoco ha sido escrita de corrido en sentarse y escribirla. Ha sido escrita en varias etapas de su vida, próximas entre sí seguramente, pero no con la idea de ser publicadas como un libro. Son más bien recuerdos y reflexiones y también han sido publicadas en forma separada. Hubo algunas publicaciones de estas memorias, esta autografía del general Belgrano, separadas, quizás la primera fue en los años 60, cuando se celebraron los 150 años de la Revolución de Mayo, y después se publicaron algunos trabajos sueltos. Acá en Tucumán estaba agotada, no se la conseguía, y muchos amigos me pidieron que por favor la reeditáramos para que la pudiéramos tener como un libro de cabecera de los argentinos. La autobiografía del general Belgrano tiene 3 partes, que fueron escritas en diferentes momentos de su vida. Como decíamos recién, no tienen una continuidad, fueron escritas en 3 momentos distintos, separados, sin cronología. Y las 3 partes son, cronológicamente hablando, no quiere decir que se hayan escrito en ese orden. Primero, desde su nacimiento hasta la Revolución de Mayo, que abarca el periodo entre 1770 y 1810, es decir, los 40 primeros años en su vida. Después, la segunda parte es la campaña o expedición al Paraguay entre 1810 y 1811. Y la última parte, que quizás más nos atañe a nosotros, a los tucumanos, es la batalla de Tucumán en 1812. Es decir, que Belgrano, de los 50 años que vivió, escribió sobre su vida los 42 años primeros de su existencia. ¿De dónde salió la primera parte? Bueno, la primera parte es desde su nacimiento hasta la Revolución de Mayo, 1770-1810, 40 años primero. ¿Dónde apareció este libro, este manuscrito? Bueno, este manuscrito estaba en poder, dice Bartolomé Mitre, que estaba en poder de Bernardino Rivadavia hasta 1841. ¿Cómo llega esto a manos de Bernardino Rivadavia?
No lo sabemos. Podemos especular un poquito, que es lo que hago yo en el prólogo que mencionó Martín. Este es Bernardino Rivadavia, primer presidente de la República Argentina, muy amigo de Manuel Belgrano, muy amigo de Manuel Belgrano. ¿Cómo termina este manuscrito en poder de Bernardino Rivadavia y no de la familia de Belgrano? Ese es un tema. Bueno, ¿cuándo estuvieron juntos Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia? En 1815, en Europa, en Londres. Entonces, una especulación que hago yo es que probablemente esta parte de su autobiografía se escribió entre 1814 y 1815, tal vez en Londres, en los tiempos libres que tenía en su actividad diplomática, y probablemente esta autobiografía haya quedado en Londres en algún momento, se la pudo haber olvidado Belgrano en Londres, se la pudo haber dejado a Bernardino Rivadavia, con el cual estaba en ese momento. Rivadavia quedó en Londres y Belgrano vuelve, fines de 1815, y es quizás así porque después no hay constancia de que se hubieran vuelto a ver Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia. Perdón. Entonces, es probable que haya sido en Europa y es probable que haya quedado o olvidada por Belgrano entre sus pertenencias de Londres, la encontró Rivadavia y la conservó, o que Belgrano le haya dicho a Rivadavia, aquí está, tenela, quizás la publicamos, ya vemos qué hacemos después. En 1841, esa copia, ese manuscrito que tenía Bernardino Rivadavia, pasa a poder de Florencio Varela. Rivadavia muere en 1845 en Cádiz, se conocía con Florencio Varela, muy probablemente se lo haya entregado, o Florencio Varela obtuvo una copia. En ese momento no había fotocopias, no había fotos que uno sacaba de un documento, se transcribían, entonces sacaban copias transcriptas. Y una de esas copias que estaban en poder de Florencio Varela llegó a manos de Bartolomé Mitre. Es conocido que Bartolomé Mitre fue nuestro primer archivero, es decir, documento de algún tipo de valor histórico que había dando vueltas, que él tomaba conocimiento, porque en ese momento conocía a las familias de los próceres, él lo pedía, lo buscaba, a diferencia de todas las barbaridades que se hablaron de Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre, a diferencia de cierta mandataria presidencial que tuvimos que escondía y se encanutaba los documentos históricos, Bartolomé Mitre, todos esos documentos que conseguía, los tenía, los guardó y hoy son patrimonio público y se los pueden encontrar en el Museo Mitre de Buenos Aires, que era la casa donde vivió Mitre, que los legó para la historia del país. Cualquiera los puede consultar. De hecho, es uno de los museos con mayor caudal documental consultado tanto por historiadores o estudiosos argentinos y extranjeros. Bueno, él consigue una copia y la publica como apéndice en el primer tomo de su historia de Belgrano y la independencia argentina en 1857 con comentarios. Él, en sus apéndices de su obra, publica los documentos que él había recopilado, que se aplicaban en cada caso. Y ahí él va haciendo unos comentarios, unas notas con respecto a los primeros 40 años de la vida de Manuel Belgrano. En esta obra reproducimos tal cual el texto que publica Mitre con sus anotaciones de los primeros 40 años de la vida de Manuel Belgrano. Bueno, y las otras partes, tenemos la segunda y la tercera parte de la autobiografía de Belgrano. La segunda, la expedición al Paraguay, 1810-1811, ¿verdad? Y la tercera parte, la batalla de Tucumán. ¿Qué tienen de características estas dos? Perdón. Básicamente son trabajos sobre campañas militares, es decir, todo lo que hace la parte bélica. ¿Y a quién le pudo haber interesado la parte militar y bélica? Bueno, otro de los grandes próceres que tuvimos nosotros en el principio del siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, que era pariente allá de Esteban, el general José María Paz, el cordobés, el gran estratega argentino, ¿sí? No nos olvidemos, el general Paz durante 5 años sirvió bajo el mando del general Belgrano. Le tenía una admiración. Sirvió con él en Tucumán, Salta, Vilcapugio, Ayohuma, y después al regreso de Manuel Belgrano
cuando se hace cargo nuevamente del Ejército del Norte en 1816 hasta 1819. Entonces, él se enteró de que había estos dos manuscritos dando vueltas donde el general Belgrano había escrito sobre su campaña al Paraguay y sobre la batalla de Tucumán. En esa época la sociedad era más chica, uno escuchaba, che, ahí Belgrano ha escrito algo y alguien tiene un escrito de eso, quiero una copia. Hoy le daríamos una fotocopia, le pasaríamos el PDF, en esa época eso era imposible. ¿Qué había que hacer? Conseguir que esas copias fueran a un copista, que las transcribiera y se las pasara a Paz. Eso fue lo que hizo. Tal es así entonces Paz cuando se publican sus memorias póstumas, ahí se publican estas dos partes, es decir, la campaña al Paraguay y la batalla de Tucumán, y en el título, como anexos del primer tomo de las memorias del general Paz, dicen copias extraídas de copias de un original y no dice de dónde lo sacó. Entonces, ahí es más difícil rastrearlo. Pero bueno, sabemos que estas dos partes se publicaron entonces en las memorias póstumas del general Paz, que se publicaron en 1855, al año siguiente del fallecimiento de Paz. Llegaron entonces a manos del general Paz copias de otras copias de los originales, no sabemos cómo y de dónde. Ahí tenemos una pequeña brecha, pero bueno, no vamos a desconfiar de Paz. Él mismo dice que es la obra de Belgrano. Bueno, Paz fue un gran estratega militar que sirvió bajo el mando de Belgrano por más de 5 años. Se enteró que estaban estas memorias dando vueltas y consiguió copias y las publicó. Se publicaron en las memorias póstumas, que esta es la portada del libro de las memorias póstumas de Paz, donde se publicaron como anexos. ¿Cuándo escribió Belgrano la primera parte de su autobiografía? Los primeros 40 años. Bueno, no lo sabemos exactamente, no se escribieron en forma cronológica, dijimos, pero podemos decir que como quedaron en poder de Bernardino Rivadavia, es probable que se hayan escrito durante 1814 y 1815. Y en Londres es probable que se hayan terminado allí. Es la única parte de las memorias de Paz que está terminada, está completa. Las otras dos están inconclusas. Tal vez se pudiera haber escrito la primera parte junto o antes de la segunda parte, de la cual vamos a hablar enseguida. Quizás se continuó escribiendo durante su viaje a Londres y tal vez por eso que quedó en manos de Rivadavia. Esta es una imagen, una pintura de Londres, principios del siglo XIX, que es el mismo Londres que vieron Belgrano y Rivadavia cuando estuvieron allá. ¿Cuándo escribió Belgrano la segunda parte de su autobiografía? Es decir, la campaña al Paraguay. Bueno, acá sí tenemos un dato más cierto. Belgrano menciona que, cuando desarrolla este tema, que hoy es 17 de marzo de 1814, dice él. Ahí tenemos ya una fecha concreta. El general Paz dice que Belgrano ese día estaba en Tucumán. Es decir, que según el general Paz, la campaña al Paraguay la empieza a escribir acá en Tucumán, cuando ya estaba San Martín también acá en Tucumán. Otros historiadores dicen, no estaba en Tucumán, estaba en Santiago del Estero desterrado, que es lo que dice Martín. Puede ser, no sabemos muy bien exactamente cómo. Antes de ser enviado a Santiago del Estero. Y ahí mismo el general Paz, eso está puesto también en la autobiografía, él dice, guarda que en esa época hubo un chispazo, un desentendimiento, hoy diríamos una pelea, entre Belgrano y San Martín. Él dice, por lo que yo me acuerdo, San Martín era un tipo muy estricto y era de muy pocos amigos. Belgrano era una persona más simpática, más querida por los tucumanos que San Martín. Entonces, cuando se hace cargo San Martín del Ejército del Norte y medio que lo desplaza a Belgrano, se formó en el ejército y en Tucumán una especie de movimiento, dice el general Paz, para voltearlo a San Martín y volverlo a poner a Belgrano. Que San Martín se entera de eso y que como no le gustó, se lo saca de encima a Belgrano y lo manda desterrado a Santiago del Estero. Eso dice el general Paz. Y además dice, yo no creo que Belgrano haya tenido algo que ver con esto, pero por las dudas San Martín igual lo manda a Santiago del Estero. Eso dice el general Paz.
De todas maneras, dice, termina cerrando Paz, dice, estos dos grandes hombres, estos dos grandes héroes de la Argentina, este episodio, medio ríspido en sus vidas, no alteró la relación que después tuvieron porque tuvieron un buen trato hasta el final de la vida de Belgrano, por lo menos. ¿Sí? Bueno, entonces, Belgrano había sido relevado a la jefatura del Ejército del Norte, las ripideces con San Martín, y parte de las memorias referidas entonces a la campaña del Paraguay, habiendo sido el desplazado ya del Ejército del Norte entre Tucumán y Santiago del Estero, es probable que haya escrito lo de la campaña del Paraguay. Lo de la campaña del Paraguay nosotros quizá lo vemos medio lejano. ¿Por qué? Porque estamos en el NOA, y esto es él escribe sobre el litoral, habla sobre Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el mismo Paraguay, las batallas que tuvo en Paraguay, que es un territorio que para nosotros no es tan conocido como el noroeste, propiamente dicho. Pero a Paz le pareció muy interesante este tema. ¿Por qué? Porque cuando él incorpora este tema en sus memorias, él ya estaba en Corrientes, él estuvo en Corrientes en dos oportunidades, en 1841 y en 1845, apoyando a los correntinos en su lucha contra Rosas. Y él conoció y recorrió todos los lugares por donde pasó el ejército del norte, que se llamaba en ese momento, que era el ejército del Paraguay, que antes que existiera el nuestro, el ejército del norte nuestro, se le llamaba del norte al del Paraguay, ¿no? Entonces él conocía el terreno y va haciendo comentarios con respecto a la campaña al Paraguay. Notas, va apuntando, dice esto, lo que dice Belgrano sí es correcto por tal cosa, aquí se debe haber equivocado, en realidad él debe haber querido decir tal otro tema, el lugar que él está señalando no es, debe ser este otro, o sea que es bastante interesante para irlo siguiendo. Y también le hace críticas, le dice, esta maniobra que intenta Belgrano, pobre su segundo jefe, su mayor general, porque prácticamente lo mandó a hacer una maniobra bastante poco acertada desde el punto de vista táctico, ¿no? Entonces es muy interesante este tema para verlo. ¿Y cuándo escribió Belgrano la tercera parte? La que quizás más nos atañe a nosotros, la batalla de Tucumán, 1812. Es muy importante la batalla de Tucumán. Primero hay que decir, no está toda la batalla de Tucumán, está la previa de la batalla de Tucumán y Belgrano la deja inconclusa. Pero no hay desgracia sin suerte. Yo creo, gracias a que la deja inconclusa vamos a tener mayor información sobre la batalla de Tucumán. ¿Por qué? Arranca con todo un cúmulo de detalles. Y en esta es quizás la parte de las autobiografías de Belgrano más emotiva, donde Belgrano se muestra con mayor sentimiento, con mayor emotividad. ¿Y qué tipo de emotividad? Enojo, furia, bronca. ¿Contra quién? Contra Juan Ramón Balcarce. Es acá donde él se enfrenta con Balcarce, se enoja con Balcarce y tiene todo ese resentimiento a flor de piel, y Belgrano era un tipo que no tenía filtros. Él dice lo que piensa, lo que siente, y la bronca y el pase de facturas que hace con Balcarce por las cosas que le hizo Balcarce también a él. Por el cúmulo emotivo que tiene, es muy probable que esta parte de su autobiografía se haya escrito muy poco tiempo después de la batalla de Tucumán, porque todavía tiene esa bronca. Tal es así que en una parte dice la batalla de Tucumán, que fue el año pasado. Es decir que en 1813, él dice el año anterior, perdón, en 1813 es que él empieza a escribir esta memoria sobre la batalla de Tucumán. Y por las constancias que tenemos, debe haber sido quizá la primera. O sea que la tercera parte de la autobiografía de Belgrano es la que fue primero escrito por Belgrano. Después vendrá la campaña del Paraguay y, por último, la parte 1, que son los 40 primeros años de su vida. Quizá fue escrita a principios de 1813, cuando el ejército, iba rumbo a Salta, es probable, y él habla del 24 de septiembre del año anterior. Contenido de la primera parte, desde los 40 primeros años, es una única porción completa de las memorias, habla de su familia, su formación, sus estudios, ya un poco Martín lo ha reseñado bastante bien, su viaje a Europa, su formación universitaria, su regreso, el consulado, su
su cargo como secretario perpetuo del Real Consulado de Buenos Aires. Toda la energía que él viene queriendo llevar a cabo, lo que él había visto en Europa, y se siente con la frustración de que todas las propuestas que él quiere hacer, los vocales del Real Consulado se la frenan. ¿Para qué? Deja nomás, está bien. O sea, esa dejadez hacen que hierva su sangre y él se vuelva revolucionario. Esto, así con esta gente no se puede, hay que cambiar. O sea, los funcionarios coloniales que eran más apegados al status quo. Las invasiones inglesas, el carlotismo, la Revolución de Mayo, sus angustias y sus miras. La campaña del Paraguay habla desde su designación como jefe hasta las últimas acciones militares en Paraguay, de cómo se encontraba casi al borde del abismo y decide capitular, cómo los paraguayos se apedan de él, pudiéndolo haberlo exterminado, se firma esa capitulación. Habla de los pueblos y pasajes que recorrió por Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el mismo Paraguay, los pueblos que estableció, las escuelas que levantó, las mejoras que impulsó, los reglamentos de las escuelas que él mismo redactó para los pueblos por los cuales fundaba estas escuelas, explica las decisiones militares que tuvo, se queja de la falta de disciplina y de formación de las tropas, elogia a los adversarios y reconoce sus propias limitaciones. Él dice, yo mucho de la milicia no conozco, y bueno, pero haré lo que se pueda. En cuanto al contenido de la tercera parte, que es la batalla de Tucumán, Belgrano narra su arribo a Tucumán a mediados de septiembre de 1812, cuenta en detalle cómo su pelea con Juan Ramón Balcarce, a quien vemos acá, que Balcarce, una de las razones por las cuales Balcarce le tiene celo a Belgrano, envidia quizás, es porque él se consideraba un veterano. En esa época, mentira, no había veteranos. Él había estado en la milicia antes que Belgrano, sí, tenía quizá un poco más de formación de milicia, pero no era un oficial de carrera. Él quizás se consideraba con derecho a ser él el jefe del ejército y no que Belgrano, que era un abogado, advenedizo, termina estando por encima de él. Entonces, esa bronca de Balcarce contra Belgrano es lo que tiene mucha influencia acá en Tucumán. Señala la envidia de Juan Ramón, que se creía con más antecedentes, y el segundo aspecto por el cual se distancian es que Balcarce era partidario de Saavedra, había participado en la sonada del 5 y 6 de abril de 1811, donde los amigos de Belgrano, que eran los ex vocales morenistas, fueron cepillados de la Junta Grande y muchos de ellos enviados al destierro. Y narra sus peripecias desde la llegada del Ejército del Norte, con Pueyrredón, Jujuy, la retirada, el combate de las piedras, ¿sí? La llegada a Tucumán, al borde de Tucumán, y como dice nuestra amiga Gigliola, si leemos bien las memorias de Belgrano, vamos a saber que quien tiene la idea de resistir en Tucumán no es Bernabé Araoz, es Belgrano. Y antes de tener cualquier tipo de contacto con Bernabé Araoz, él dice, yo lo mando a Balcarce a Tucumán para que evalúe la posibilidad de resistir allí, antes de que cualquier tucumano se le acercara. Bien, con respecto a los comentarios, notas y prólogos, la primera parte, que es la que publica Mitre, los 40 primeros años, incluye los comentarios de Mitre, lo dijimos. La segunda y la tercera parte, Expedición al Paraguay y la Batalla de Tucumán, incluyen comentarios y notas de carácter táctico por parte del general Paz. Paz hace una evaluación al final, después de la campaña al Paraguay. Y todas las partes, las tres, tienen comentarios y anotaciones de quienes habla, para aclarar quizás algún concepto, algún término. Y también he prologado la obra. Como contenido adicional de este libro, el general Paz dice, y aquí está lo importante de que la tercera parte, que es la batalla de Tucumán, que probablemente ha sido la primera escrita, el general Paz dice, la lectura del fragmento de una memoria sobre la batalla de Tucumán, escrita por el virtuoso y digno general Belgrano, me ha hecho recordar aquellos hechos de que fui testigo y actor, aunque en una edad muy temprana y a una graduación muy subalterna, y excitado el deseo de hacer sobre ella algunas observaciones y, si me fuese posible, concluirla. ¿Qué nos está diciendo Paz acá? He leído las memorias de Belgrano. Qué lástima que no las haya terminado. Pero esto me motiva a que yo escriba las mías. Si no hubiera sido porque Belgrano dejaba inconclusa su memoria sobre la batalla de Tucumán, muy probablemente hoy no tendríamos las memorias póstumas del general Paz que tanto material interesantísimo nos han legado. Y él lo dice,
Después General Paz muere sin que se publicaran sus memorias. Sus herederos, sus hijos, le llevan todo este material a la imprenta de Buenos Aires para que se impriman las memorias de Paz, así como las había dejado Paz. El editor ve todo esto, ve las memorias de Paz y ve este anexo, che, esto que están mandando acá son las memorias de Belgrano, nada que ver con las memorias de Paz. Pero son tan valiosas porque Paz dice que gracias a esto, él ha escrito esto otro, y las publica el editor como anexos de las memorias de Paz, que si no también se hubieran perdido muy probablemente, como se perdieron todas las copias de esas memorias de Belgrano. Entonces, el editor de las memorias póstumas de Paz en 1855 publicó la segunda y la tercera parte porque las mismas determinaron a Paz a escribir las suyas que arrancan precisamente con la batalla de Tucumán y las termina completando en forma extraordinaria las memorias de Belgrano. La autobiografía del general Belgrano termina entonces con unas breves noticias biográficas del general Paz, que lo tenemos acá, tal cual aparecen en la primera edición de sus memorias póstumas en 1855, donde se publica también por decisión del editor. Y eso nos dará una idea de quién era Paz como militar autorizado para comentar y anotar la autobiografía del general Manuel Belgrano. Bueno, habiéndoles dado un pantallazo de lo que se trata la obra sin intentar spoilear, espero que la disfruten y bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por habernos acompañado. Les agradecemos gentilmente a todos ustedes por su asistencia. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. El libro que se acaba de presentar se encuentra exhibido al ingreso del salón donde puede ser adquirido por las personas interesadas. Se va a agasajar además a los asistentes con un agape cortesía de la Fundación Federalismo y Libertad. Muy buenas noches, gracias por su asistencia y será hasta una nueva convocatoria buceando en la historia argentina. Gracias.